Este video es para explicar el procedimiento de el método de la gran M o de penalización. Este método lo utilizamos principalmente para problemas de minimización. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos variables, tenemos tres restricciones, dos mayor o igual que y una menor o igual que. Y lo que se hace primero es analizar las restricciones, todas las restricciones que sean mayor o igual que. Les vamos a restar una variable superflua y les vamos a agregar una variable artificial. A las restricciones menor o igual que, nada más vamos a agregar una variable de holgura. Aquí tenemos la primera restricción. Se le para resta convertirla en una igualdad. variable superflua y Lo agrega mismo una para variable. la Restricción número 2. Se resta una variable superflua y se agrega una variable artificial para convertirla a igualdad. Y la última restricción, que es menor o igual que, solo se agrega una variable de holgura para convertirla a igualdad. Posteriormente, a la función objetivo se le agregan dos términos, m por w, y se agregan dos términos m por w porque solo existen dos variables artificiales. Por eso es que se agregan dos términos m por w. M por W1 y M por W2. Posteriormente, aquí tenemos la condición de no negatividad, donde ya se incluyeron las variables superfluas y las variables artificiales, como la variable de holgura que se pusieron en las restricciones para convertirlas en igualdad. El siguiente paso es vaciar esta información en una tabla, pero antes tenemos que igualar o la función objetivo a 0. Aquí está, igualada a 0. Y ahora sí, vaciamos la información que tenemos, tanto de la función objetivo como de las restricciones, en la tabla. Aquí tenemos la información en la tabla. Aquí tenemos la función objetivo con sus coeficientes, menos 2, menos 3, menos m y menos m. Aquí, menos 2, menos 3. Para S1 y S2 no hay coeficiente en la función objetivo. Menos m para W1, menos m para W2. Y H1 no está en la función objetivo, por lo tanto es 0. Z óptima se inicia con 0. Posteriormente debo escribir todas las variables en la base, con excepción de las variables superfluas. Solo se escriben las variables artificiales y las variables de holgura. Y vaciamos aquí también todos los coeficientes de las restricciones, que son estos que están aquí. Todos estos los vaciamos en la tabla. Por ejemplo, para la restricción número 1, aquí tenemos que su coeficiente de x1 es 1, aquí está. Coeficiente de x2 no tiene, 0. Coeficiente de w1, aquí está, es 1. Coeficiente de menos s1, aquí está, es menos 1. Y todas las demás son 0. Igualada a 125, aquí está. Y de la misma forma se escriben todos los coeficientes de las demás restricciones. Aquí está la tabla. Y en la primera tabla siempre se va a tener una inconsistencia, que son con las variables artificiales. Se debe multiplicar las variables artificiales por m y sumarlas a los coeficientes de la función objetivo. Entonces, para el caso de W1, multiplicamos por m toda esta fila y la sumamos a estos coeficientes de la función objetivo. Cuando haya terminado, ahora multiplico m por toda esta fila y sumo los coeficientes que me habían quedado después de haber multiplicado por m la fila de W1 y me queda de esta forma. Entonces seguimos con la iteración número 1, porque solo hemos multiplicado por m para corregir la inconsistencia, y finalmente me queda la tabla de este modo. El siguiente paso es determinar qué variable es la que va a entrar a la base. En el método de penalización, la variable que entra a la base es aquella que tenga el coeficiente más positivo. En este caso,
tenemos que revisar en esta fila, desde x1 hasta h1, cuál es el coeficiente de la variable que es más positivo. Si nos damos cuenta, este es negativo, este es negativo, este es positivo y este es un valor más grande porque a m lo multiplicamos por 2 y aquí m está por 1 y solo le restamos 3 y acá le restamos 2. Entonces este número, si suponemos aquí un valor de m, un valor muy grande, este sería el más positivo. Por lo tanto, esta sería la variable que entra a la base y ahora hay que determinar qué variable es la que va a salir de la base. Para esto necesitamos dividir estas cantidades entre estas que están aquí. ¿Por qué entre estas? Porque aquí está la variable que va a entrar a la base. Y obtenemos el mínimo valor. Aquí está. 125 entre 1, 350 entre 1, 600 entre 2. Y el menor valor entre todos esos es la correspondiente a W1. Por lo tanto, esa es la variable que va a salir de la base. Ahora necesitamos identificar el pivote. En este caso, el pivote ya es 1. No es necesario convertir aquí este coeficiente en 1 porque ya es 1. Por lo tanto, solo debo hacer operaciones matriciales para que arriba y abajo del pivote me queden ceros. Por lo tanto, esta fila del pivote necesito multiplicarla por 2 menos 2m. Multiplico por 1 esa cantidad y se la sumo a esta que está aquí, por lo tanto me va a dar 0. Y necesito hacer todo con todos los elementos de la fila. Y luego necesito multiplicar por menos 1 la fila del pivote y sumársela a este para hacer un 0 aquí. Y hago lo mismo para todos los coeficientes de la fila. Y finalmente necesito multiplicar por menos 2 la fila del pivote para que al sumarle este más 2 me quede 0 aquí. Y hago todas las operaciones para los coeficientes de la fila. Entonces ya tendríamos una siguiente iteración que sería la iteración número 2 y me queda de esta forma. Después de hacer las operaciones matriciales, termino y aquí ya me quedaron ceros arriba del 1 y abajo del 1. El siguiente paso es volver a verificar que entre las variables de la función objetivo y determinar cuál es el coeficiente más positivo. En este caso, vemos que aquí este ya es negativo, este es negativo. Y aquí tenemos un término que sí sería positivo, considerando que m sería un valor muy grande. Solo le resto 2. Y aquí tenemos ese valor muy grande y le resto 3. Por lo tanto, el más positivo sería este. Entonces, esta sería la variable que va a entrar a la base. Necesito determinar ahora qué variable va a salir de la base. Entonces, necesito dividir estos valores entre estos. ¿Por qué entre estos? Porque aquí está la variable que va a entrar a la base. Este no lo considero porque aquí la división sería entre un número negativo y la condición es de que el denominador sea mayor que 0. Por lo tanto, x1 no puede salir de la base. Solo podrían salir w2 y h1. Aquí tengo 225 entre 1 y acá tengo 350 entre 2. Por lo tanto, el mínimo valor sería este que está aquí. Sería la variable que sale h1, porque aquí se encuentra el valor el mínimo valor. Es menor 350 entre 2 que 225 entre 1. Por lo tanto, sale h1. Ahora tenemos el pivote aquí, porque aquí está el cruce entre la variable que entra a la base y la que sale de la base. Necesito convertir este 2 en 1 y después hacer operaciones matriciales para que este 1 se convierta en 0 y este menos 1 en 0 y también este menos 2 más m en 0. Entonces, ¿qué necesito hacer para que este 2 se convierta en 1? Multiplicar toda la fila por un medio y hacer una siguiente iteración. Entonces, tenemos la siguiente iteración, que aquí está, y obtenemos estos coeficientes. Aquí ya tenemos
el pivote convertido en 1. Y aquí ya se hicieron las operaciones matriciales para convertir en 0 todos los coeficientes que están arriba del 1. Por lo tanto, ya terminé esta iteración y debo regresar a verificar si en las variables de la función objetivo existen términos o coeficientes positivos. Verificamos, este ya es negativo, este es negativo, este es negativo y este sería el único positivo, por lo tanto, este sería la variable que entra a la base. Y ahora necesito determinar qué variable es la que va a salir de la base. Para esto dividimos estas cantidades entre estas y obtenemos que el mínimo valor se encuentra aquí. La que va a salir es W2. Por lo tanto, aquí está el pivote. Necesito convertir este 1/2 en 1. Por lo tanto, voy a multiplicar por 2 toda la fila para convertir en 1. Y después necesito hacer 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí. Por lo tanto, necesito hacer una cuarta iteración, que sería la siguiente. Y aquí vemos ya las operaciones matriciales ya se realizaron y esta sería la tabla con la cual terminamos la iteración número 4 y verificamos nuevamente si entre los coeficientes de la función objetivo existen valores positivos o coeficientes positivos y nos damos cuenta que ya no existe ninguno. Por lo tanto, hemos llegado a la solución óptima. Y los valores, o las variables, mejor dicho, que están en la base son las que tienen solución y son estos valores. Como podemos ver, aquí ya no existe ninguna variable artificial, por lo tanto, este problema tiene solución. Estos son los valores de x1 y x2 y el valor con el que se optimiza la función objetivo es 800.